tardes. En esta oportunidad vamos a hacer presentación del libro Historia secreta de la Argentina. Su autor es Iván Carrino y él va a hacer referencia al gobierno que venimos atravesando durante diferentes décadas. Primeramente, él habla sobre el Círculo Rojo, que es el primer capítulo. Él hace referencia al Círculo Rojo como el poder detrás del poder, en donde se vivió un tiempo de democracia, de poder y principalmente de un estado profundo. En el estado profundo operaba por encima o por detrás del gobierno democrático. En él encontramos tres elementos fundamentales, que son los empresarios que no quieren competencia, los sindicatos que se oponen a la productividad y los políticos que solo miran el corto plazo. En los empresarios que no quieren competencia refiere a que ellos persiguen un objetivo mismo, el cual es maximizar las ganancias vendiendo mayor cantidad. El resultado final es un beneficio para los consumidores. Aquí mismo podemos ver que existe un estado de proteccionismo, pero se considera que este proteccionismo es quien va a generar pobreza. El argumento que ellos tienen es que fallan las ganancias porque cuando los precios son obtenidos, los precios baratos son obtenidos, gracias al comercio son mayores las pérdidas que sufren. También, los sindicatos que se oponen a la productividad, principalmente hacemos referencia a los sindicatos como aquellos que cumplen un rol importante en el mercado, pero que sí pueden ser un impedimento para el desarrollo y el crecimiento de los países. Son organizaciones de dinero y poder en nuestro país. Aquí vemos también que si los sindicatos ofrecen, si lo que se ofrece a los sindicatos no es de su agrado en cuanto a su salario, convocan a un paro general, suspenden actividades, bloquean los ingresos, salidas, realizan cortes en la calle. Aquí también vemos la relación que existe entre el Banco Central, el sindicato y la inflación, en donde se pone en juego un salario y a su vez el mercado negro. Una de las consecuencias de los sindicatos es que si sus salarios no son fijados, las empresas cierran sus puertas, ya que el salario no es acorde a la productividad. Otra consecuencia indeseada por parte de los sindicatos es que se oponen a la productividad de la inflación. En primer lugar, en cuanto al mercado negro, hay que tener en cuenta que si las regulaciones son excesivas, aparece este mercado negro donde el Estado pierde todo el control. Y en segundo lugar, porque si el mercado laboral cuando existe un mercado laboral más libre, no solo es bueno para las empresas, sino para todos aquellos que quieren obtener un empleo. En cuanto a los políticos que solo miran a corto plazo, el gobierno es quien tiene un monopolio de la fuerza, es decir, que recae sobre los políticos las decisiones que se toman en nuestro país. Aquí es donde aparece la elección pública, que es los votos que realizamos o tomamos nosotros. Esta es una corriente que sostiene que los políticos también tienen intereses egoístas y no siempre persiguen el bien común. Otra característica de las decisiones en la política es su excesiva preocupación a corto plazo. Tenemos el corporativismo argentino también, que es quien protege las corporaciones, pero a costa de todos los demás. El segundo capítulo
de este libro nos habla de que, bueno, la pregunta es, ¿por qué Argentina no fue a Australia? Aquí, bueno, podemos ver que detrás de 12 años de kirchnerismo asume Mauricio Macri. Bueno, allí bueno, participaron diferentes embajadores, los cuales una de las, o sea, las tres preguntas principales que se hicieron fue si es cierto que fuimos parecidos a Australia, por qué Argentina hace todo bien y qué le pasó a Argentina. Bueno, la primera pregunta es ¿por qué no fue bien? Y es aquí donde podemos ver que el crecimiento de la Argentina se da entre los años 1880 y 1914, en donde predominaba un modelo económico agroexportador. Bueno, acá tenemos las industrias, el ferrocarril, y existía un libre intercambio con otros países, el cual garantizaba el comercio libre. Bueno, ¿qué nos pasó? Es difícil, o sea, registrar el momento exacto en que Argentina abandonó esta senda de progreso que tuvo durante décadas. Una de las semillas se da en la Constitución Nacional de 1853, el cual tenía un espíritu liberal, pero no estableció expresamente la propiedad privada de las riquezas del subsuelo. Acá el problema es que si se perdían los incentivos para explorar la búsqueda de petróleos o minerales, reducía el crecimiento económico. Se lo consideró como también el país de las desmesuras, donde teníamos el caudillismo y populismo con propensión a la hegemonía, el cierre de la economía, la elevada inflación, el escaso financiamiento de la inversión asociada a la inflación y el déficit fiscal. También está el peronismo, en donde en 1945 llegó Juan Domingo Perón y pasamos de ser un país abierto al mundo a uno cerrado para la sustitución de importaciones. Este gobierno fue el primero en llevar la inflación por encima del 50% anual. Bueno, nuestro enemigo, la inflación, que para Sturzenegger, en el breve lapso que fue de 1975 hasta 1990, hubo 5 eventos que fueron devastadores para la economía. Fue el Rodrigazo, el golpe de Estado de 1976, la crisis financiera de 1980 y la guerra de Malvinas, también la hiperinflación. Aquí se produce un control de precios, en donde existía algo peor que la inflación, que se trataba del control de los precios. Cuando el gobierno generaba la inflación, emitía billetes de manera descontrolada y luego para solucionarlo se tenía que lanzar un control de precios, que esta en realidad deterioraba los ingresos de las empresas. Otro de los capítulos de este libro es el debacle populista, en donde, aquí surge la era de los Kirchner, que, bueno, en 2001 existió una crisis fiscal en donde el gobierno se quedó sin dinero para financiar su déficit. También con el Estado profundo tratando la posibilidad de bajar los gastos públicos, quedaba la opción de hacerlo por las malas, es decir, saliendo de una convertibilidad y devaluando las monedas. Las industrias fueron las primeras interesadas en salir de la convertibilidad. También el kirchnerismo encomendó al Banco Central a sostener un tipo de cambio competitivo más alto de que estaba prevaleciendo en otras circunstancias. Bueno, acá se consideraba que los gremios fueron los amigos de los Kirchner. También existió una burbuja populista, la que se vivió durante el kirchnerismo. Fue un populismo macroeconómico.
Para los diferentes autores existió un econopopulismo que estaba dividido en 4 etapas. Una de ellas es el auge, que estaba claro bueno, que había habido un auge posterior a la devaluación de 2002, después del desplome de un 10% en el PBI del año 2002, la economía se recuperó con fuerza. Al tiempo el país se recuperaba beneficiándose por una mejora en términos, donde hubo intercambios, el gasto público crecía por arriba del 20% anual y lo que se estimulaba era la demanda agregada y el crecimiento de la producción. Aquí el aumento de gastos públicos fue la semilla de los problemas que surgieron luego. También tenemos cuellos de botellas, en donde el incremento del gasto vino por la reducción sistemática del superávit fiscal. En esta etapa podemos pensar que abarcó desde el 2006 hasta el 2011 aproximadamente. El expansionismo fiscal y monetario comenzó a mostrar los diferentes efectos indeseados. A falta de nuevas barreras, el Banco Central se dedicó a comprar cantidad de dólares para mantener un tipo de cambio. A partir del año 2009, esta emisión monetaria buscaba asistir a un tesoro cuyos ingresos no eran suficientes para llegar a cubrir un gasto público. También aquí donde se produce una receta de desastre K, que fue la inflación y el control de precios. Una de las consecuencias que tienen las políticas del control de precios, es la de los carteles que figuraban hasta el 2015, en donde supermercados decían que se limitaba la cantidad de compra por personas, considerando como consumo familiar. Otra consecuencia fue en el sector del petróleo y del gas, del combustible, de la producción de carne, de trigo y del gasto público. Luego tenemos la crisis que se da en el 2011, el 2015, donde atravesó una etapa de crisis del populismo macroeconómico. En el 2011 el precio del dólar comenzó a subir de una manera acelerada, pero el Banco Central intentó impedirlo. La imposición que se produjo en el cepo cambiario fue fue algo inevitable de esta situación. La tercerización del ajuste. En esta etapa el PBI per cápita, hay un salto en los precios, se reduce el salario real y se contrae una actividad económica. En el caso de nuestro país, en el 2016, la situación fue tal cual. La economía cayó entre un 2,2% y el salario se redujo alrededor del 6%. Luego tenemos también el lema que utilizó el presidente Mauricio Macri, que fue cambiamos, en donde se produce, en donde la esperanza llegó tras de un siglo de declive. Mauricio Macri no era de un partido ni de izquierda ni de derecha, sino que lo que él pretendía era romper con el paradigma del gobierno kirchnerista. Él llegó a la presidencia con el lema Cambiemos y él produce un cepo cambiario en donde primero había que bajar la inflación. Aquí podemos ver que el control de precios y la inflación se transforman en problemas separados. Por un lado está la inflación, que deteriora el poder de compra de la moneda, y por otro lado está el del precio máximo, que ahoga la rentabilidad de las empresas.
Aquí, en esta presidencia, de Mauricio Macri, se consideraba como un país de ricos, en donde los gradualistas sostenían que si se salía del cepo de un día para el otro, el dólar se iba a disparar. Otro punto fue el efecto sobre la economía, lo cual va a crear problemas adicionales, en donde el sector inmobiliario colapsó y las exportaciones se desplomaron. Y por último tenemos el regreso de los charlatanes, en donde el estado profundo que llevó a Argentina a un largo periodo de decadencia estaba estimulado por una lista de charlatanes, los cuales, bueno, eran los empresarios que no querían competir, los sindicatos que se oponen a la productividad y los políticos que solo piensan a corto plazo. Bueno, aquí podemos ver que este autor lo que quería mostrar en esta página es el declive que se produce en cuanto a la economía y a la política de nuestro país, sin dejar de lado los diferentes partidos políticos que cruzaron hasta que llega el de Mauricio Macri, donde no se lo consideraba ni de izquierda ni de derecha, sino lo que él quería era romper con el paradigma, pero su tiempo de gobierno no llegó en la mejor etapa de nuestro país y tuvo grandes consecuencias hasta la actualidad. Bueno, este trabajo está presentado para la sede universidad, sede Aymogasta, Universidad UNLAR, para la materia Seminario de Competencias Básicas de la Educación. Mi nombre es Villafañe Carol.